están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Después de 4 años de discusión, por fin se promulgó la ley de entrevistas videograbadas para niños y niñas víctimas de delitos graves. Se buscaba revertir ese eterno y doloroso proceso de relatar una y otra vez, por ejemplo, abusos u otra situación compleja que les hubiese tocado pasar, estandarizando también procesos para evitar al mínimo el impacto en los menores de edad. Vamos a abordar esta ley, no me pregunten más, esta noche aquí en el debate de Vía Pública, y también queremos invitarlos a participar en la encuesta en nuestra página de Facebook de 24horas.cl con una pregunta. La vamos a revisar inmediatamente, vinculada a esta ley, no me pregunten más. La ley de entrevistas videograbadas contempla solo 2 testimonios de menores víctimas de delitos. Esto va a ser suficiente para evitar la revictimización, ¿sí o no? Están las alternativas ahí en nuestra página de Facebook de 24horas.cl para que ustedes voten y vamos a estar revisando los resultados al término de este Vía Pública. Revisemos cuáles han sido esas noticias que han marcado esta jornada. Sebastián Piñera llamó a privilegiar la unidad para enfrentar los desafíos del futuro tras ser proclamado oficialmente por el Tricel como presidente electo. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados prohíbe la venta de cajetillas de 10 cigarrillos y establece además un envase genérico. Y por primera vez en los últimos 2 años, Corea del Norte y Corea del Sur acordaron hoy reabrir el diálogo militar tras una fuerte etapa de tensiones. Vamos a hacer una pausa y ya vamos a estar de regreso de inmediato acá con el debate en Vía Pública. Regresamos a Vía Pública y queremos precisamente abordar esta promulgada ley de entrevistas videograbadas que busca evitar la revictimización de aquellos niños y niñas que han sido sometidos a delitos graves. Queremos saber de qué se trata, cuáles son los desafíos que también quedan pendientes. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche aquí en el debate. Patricia Muñoz, gerente de la División de Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Patricia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Patricia. Diego Izquierdo, abogado de la Fundación Amparo y Justicia. Diego, también muchas gracias por estar aquí esta noche. Muy buenas noches. Nora Rosatí, jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Gracias. Sí, buenas noches, gracias, Patricia. Y Francisco Mafioletti, quien es docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Francisco, por estar aquí también esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Me gustaría que partiéramos primero explicando a grandes rasgos la ley que finalmente fue promulgada para que después abordemos si es que a ustedes los deja o no satisfechos, cuáles son los desafíos que quedan pendientes. Comenzamos con ¿cómo se podría explicar en términos generales de qué se trata esta ley? La ley establece una serie de cambios en el procedimiento penal en que son víctimas niños y adolescentes de delitos graves. Básicamente son modificaciones al procedimiento y también contempla modificaciones a la estructura y a la organización que se da dentro del proceso propiamente tal. ¿Para efectos de qué? De, por una parte, prevenir la victimización secundaria de niños y adolescentes, es decir, que durante el proceso penal no se les causen consecuencias negativas, más allá de la que ya sufrieron propiamente tal por el delito, y además para generar mejores herramientas para la investigación y posteriormente para el juzgamiento. ¿Qué era lo que pasaba hasta ahora, hasta antes de esta ley? La verdad es que el proceso penal hasta ahora no había sido capaz de responder adecuadamente a los derechos y garantías que los niños, niñas y adolescentes tienen en razón de ser un grupo especialmente vulnerable de la población. Y tal como Diego indica, lo que hace esta ley es que finalmente determina que el proceso penal debe adaptarse a las necesidades que este especial grupo de personas requiere para poder enfrentar lo que involucra una persecución criminal. Y por lo tanto, el énfasis está puesto en que, siendo la diligencia de entrevista videograbada, esta lo que evite sea la revictimización desde el punto de vista de reducir el número de veces en los cuales yo demando de la presencia del niño para participar en las diligencias. Hoy en día, ¿cuántas veces podía pasar eso? Es relativo, pero podríamos tener 6 o 7 oportunidades en las cuales el niño debía enfrentarse a distintos actores del sistema, policías, fiscales, médicos en el servicio médico legal, los propios jueces también en otras instancias. Y por lo tanto, con esta ley lo que hacemos es reducir eso y evitando entonces el impacto negativo que ciertamente se estaba produciendo. Tener que recordar constantemente la situación y tener que estar relatándola. Eso era lo que ocurría hasta ahora, como mencionabas, incluso hasta 7 veces tenían los niños y niñas que enfrentar algo 7 o más, así. Y si lo piensas, además, eso se da en un espacio de tiempo que resulta siempre ver bien poco feliz para el sistema, en el fondo. O sea, a mi tribunal puede llegar un niño
a declarar en el juicio oral después de 5 años de investigación, de 4 años de investigación, y si tú piensas además que fenomenológicamente se trata de, si hablamos de los delitos sexuales, de hechos que lo más probable es que hayan sido develados por el niño ya bastante tiempo después de que le venían ocurriendo. Entonces hay un retraso ahí entre la época que le ocurrió y la época que se le empieza a preguntar y la época o su etapa de desarrollo en la que comienza a relatarlo y trata de recordarlo, que está absolutamente desfasada y que provoca aún más daño. ¿No habían protocolos estandarizados al respecto? O sea, mi duda es si acaso esto iba variando caso a caso dependiendo de la situación que le tocara enfrentar. ¿En relación al número, dices tú? A lo que le tocaba enfrentar a cada niño o niña en una situación como esta. A ver, no sé, desde el punto de vista de al menos del Poder Judicial, llevábamos ya 5 años tratando de cambiar la forma de abordaje a los niños. Ahora, no desde la puerta del tribunal hacia afuera, que es lo que hace la ley además, por lo que te explica Diego y la Pati, sino que además desde la puerta del tribunal hacia adentro. Y hacia adentro nosotros ahora veníamos trabajando ya muchos años, protocolos de abordaje distintos, donde la intermediación a las preguntas de las partes era en un lugar distinto, que era una sala especial, donde el niño estaba solo, donde entraba uno solo de los jueces a hablar con él, todo se veía y videogrababa hacia la sala de audiencia donde estaban todos los adultos y por lo tanto todos los debates jurídicos y todos los problemas se veían ahí. Y obviamente para eso lo que tratábamos de hacer todos estos años es de obtener capacitación de parte de psicólogos para ver cómo se abordaba al niño. Entonces, claro, como Poder Judicial estábamos tratando de no dar el golpe final dentro de esta secuencia de problemas, digamos, en relación al niño. Ahora, estas situaciones que le tocaban enfrentar a los niños, hasta antes de que se promulgara esta ley, ¿qué impacto tenía en ellos finalmente? El tener que estar recordando, revictimizándose. Bueno, yo creo que esta ley responde a una necesidad que se plantea en el sistema procesal penal y de familia de nuestro país hace más de 10 años, tranquilamente, desde la reforma procesal penal, donde se empieza a hacer más visible la participación de los niños y a requerir también como medio de acreditación del hecho. Y me gustaría poner el acento en que esta ley lo que plantea es algo que ha sido muy difícil de llegar a lograr y ha sido posible por la convicción mancomunada de todas las instituciones en que este era un problema. Resultaba transversalmente evidente el hecho de que los niños no podían pasar, después ya de haber sido victimizados, pasar por una situación que los vulnerara aún más. Pero me interesa destacar en ese punto que está definiendo la ley una cierta cantidad y tratando de disminuir al máximo las intervenciones, pero también, y poco se ha hablado sobre eso, es la forma en que se entrevista a un niño. Y en la forma tiene que ver con el respeto, primero, escucharlo, adecuarse a sus tiempos. La ley es muy clara en establecer una autonomía progresiva, es muy clara en determinar por sus fundamentos qué tipo de preguntas debieran hacerse y qué otras preguntas no se pueden hacer. Hay un cierto respeto, digamos, a la salud psíquica del niño y el proceso por el cual pasa, que supedita toda la otra intervención a eso y parece un punto muy relevante. Y para eso se necesitan profesionales especialmente capacitados. Para que se sienta en confianza y también para que el relato se apegue lo más posible a lo que realmente pasó. Sin incorporar elementos, sin direccionar el relato, tratando de conocer efectivamente, como tú dices, lo que pasó, independiente que haya sido algo que sucedió realmente o no. Pero llegar a establecer con el mínimo daño al niño obtener la mayor cantidad de información posible y que le permita al sistema tomar las mejores decisiones para el caso. Claro. ¿Por qué demoró tanto esta discusión? Entiendo que son cerca de 4 años la tramitación hasta que ahora ya ve la luz. ¿Qué es lo que puede haber incidido en algo que en apariencia están todos de acuerdo? La verdad es que hay varios factores. La complejidad técnica de la materia es uno bastante relevante. En efecto, durante su tramitación en el Congreso, el proyecto se reformula 2 veces, es decir, llegamos a una tercera versión, que es la que finalmente se perfecciona a través de la discusión parlamentaria. También hay asuntos que tienen que ver con lo que es agenda legislativa y también las condiciones que requerían las instituciones para efectos de implementar, que todo esto es un proceso de detección. ¿Por qué?
porque la mayoría de las instituciones que se encuentran dentro de la ley, de las figuras que contempla la ley, son recogidas de la experiencia internacional. Y eso significa que, por supuesto, en el estudio se tiene que hacer una aplicación de estas instituciones internacionales, de estas ideas, de esta metodología que mencionaba Patricia con la entrevista investigativa videograbada, se tiene que contextualizar y aplicar a la realidad nacional. Y todo eso es un proceso muy grande, sumado a que, como decía Patricia también, el que sea el sistema el que se adapte al niño es un cambio cultural gigantesco. Y en ese sentido somos nosotros los adultos los que tenemos que empezar a ver a los niños como personas, como sujetos de derecho, diríamos los abogados. Y desde esa perspectiva es un cambio muy grande, que fiscales, jueces, defensores no esperen que se entregue información de la forma que lo haría un adulto. Por lo mismo es muy importante también la forma de tratar. Es verdad que el tiempo y la cantidad de las veces es muy relevante, pero al mismo tiempo la forma en que se trata el niño, no solamente cuando se recoge su testimonio, sino que en todo el proceso penal. Todo eso es un cambio, insisto, enorme. Desde esa perspectiva era, no digo que bueno, pero sí al menos esperable que hubieran cambios, que hubieran reestudios, reinvenciones, y eso llevó a una tramitación donde al final, si bien fue larga, se logró un compromiso transversal de todos los sectores de la sociedad, desde la sociedad civil, desde las entidades, desde las instituciones propiamente tal, del sistema de justicia penal y también de los que participaron directamente en la tramitación. ¿Quedan satisfechos ustedes con esta ley? La verdad es que sí, porque creo que Diego ha expresado de manera muy clara que probablemente, a diferencia de lo que pasa con otros trámites legislativos, acá lo que hubo fue un trabajo muy técnico, donde las instituciones a las que pertenecemos, la Fiscalía, la sociedad civil, la Fundación, el Poder Judicial, la Defensoría Penal Pública incluso, participamos muy activamente y tuvimos que darnos cuenta de que no había chance de avanzar en esta materia si no entendíamos que debíamos ceder espacio. Y que esa cesión de espacios no tenía que ver con perjudicar nuestra posición en el sistema, sino que más bien tenía que ver con adaptarse a entender que el compromiso del Estado de Chile con el respeto de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes debía cumplirse y debía tener una realidad concreta a través de una legislación como esta. Nosotros ratificamos la Convención sobre los Derechos del Niño en el año 90 y estamos en el 2018 y realmente este es un paso sustantivo, sin ninguna duda, y involucra un cambio de paradigma total y absoluto en la forma en que el proceso penal se enfrenta a este tipo de víctimas. Pero en relación con lo que tú planteabas, y me parece importante, particularmente por lo que han dicho mis compañeros anteriormente, que no debemos pensar que esta ley lo que hace es minimizar la potencia de la investigación penal, porque yo creo que desde la Fiscalía al menos nos interesa que eso quede tremendamente claro. Lo que hace la posición de la entrevista investigativa videograbada y luego en la instancia de la etapa judicial a través de la declaración judicial es precisamente procurar que en esa diligencia que, como Francisco indicaba, debe ser realizada solo y exclusivamente por personas entrenadas para poder realizar la entrevista, yo obtenga un testimonio que sea válido como evidencia, pero que no implique poner el peso del proceso penal sobre los hombros de un niño, sino que considerando sus propias condiciones, lo proteja efectivamente obteniendo esa información sin revictimizarlo. Contemos cómo va a ser esa entrevista. De partida es videograbada. De partida es videograbada. O sea, se puede recurrir a ella cuantas veces sea necesario, o sea, sin que el niño tenga que entregar su testimonio una y otra vez cuando se va requiriendo, claro, que eso es el punto que se quería evitar, ¿no? Dos instancias solamente. Sí. Que son importantes quizás. Contémoslo para cuál es la aplicación práctica. Una instancia que es la entrevista investigativa videograbada, que es liderada por el Ministerio Público porque es la institución que tiene a su cargo de manera exclusiva la dirección de la investigación penal. Y en esa entrevista investigativa lo que se hace es que este entrevistador especializado, ¿no es cierto?, obtiene información de calidad, la mayor posible a través de este conocimiento de esta técnica, y esa entrevista es videograbada. Y luego viene la fase en la declaración judicial, que es donde interviene ya el Poder Judicial directamente. ¿Cómo se hace? En una sala especialmente acondicionada para ello, solo el niño con el entrevistador o la entrevistadora, quien debe seguir y ceñirse a una metodología específica para llevar a cabo las preguntas, a lo que aludía Francisco, por lo tanto, sin inducir el relato, sin agregar elementos a ese relato, sino que procurando obtener un testimonio lo más libre de parte de ese niño para considerar la evidencia. ¿Y por qué es importante la videograbación? Porque como tú lo indicas, eso va a permitir que en determinadas condiciones que la propia ley establece, eventualmente el niño no deba declarar en el juicio oral y se pueda presentar ese video.
o en aquellos casos en que igual deba declarar en el juicio oral, se pueda utilizar ese video para poder refrescar algún elemento o la memoria de ese testigo ante los jueces, o eventualmente evidenciar algún tipo de contradicción, que es parte de lo que el derecho a defensa implica. Nora, ¿por qué, además de la entrevista videograbada, igual va a quedar esta otra instancia de la declaración judicial? Es una pregunta difícil e importante. Si tú nos preguntas a muchos, hubiéramos querido quizá que el niño interviniera en el sistema no más de una vez, por ejemplo, ¿no? Y por eso los que estamos sentados aquí tratamos mucho ahora de que no se entienda que esto es una ley de entrevista única, como anda diciendo todo el mundo. Sin embargo, acá hay una cuestión muy clara, y es que estamos tratando, pongamos, hay un adulto acá, el niño está acá, la ley lo que está tratando es de poner al niño, aislar todos los factores que de alguna forma distorsionan la entrega de su testimonio y dejarlo en el mismo nivel que cualquier adulto. No estamos haciendo que el niño esté por sobre el adulto ni por sobre el acusado. Sin embargo, existe también un imputado, existen otros intervinientes. Y por lo tanto, de alguna forma esto, y como lo explicaba muy bien Diego, de alguna forma se inserta en un proceso penal en el cual se deben asegurar los derechos de todos los intervinientes, no solo de la víctima. Efectivamente se hace cargo la ley de aquello, sin embargo, dentro de la organización de nuestro proceso penal, es relevante que la prueba sea recibida por el tribunal, ante el tribunal se produce, y por lo tanto todo lo que ocurrió antes de ese momento para los jueces no existe. ¿Se entiende? Entonces, de alguna forma todos estos cambios deben insertarse en ese proceso penal, y en donde además debe velarse por los derechos del acusado, y por lo tanto, ¿qué implica eso? Que la defensa tenga acceso a la prueba, que la defensa pueda examinar la prueba, pueda confrontarla. ¿Y eso qué significa? Que de alguna forma no podemos prescindir como sistema de la presencia del niño si queremos respetar de alguna forma el lineamiento que tenemos procesal penal. Ahora, ¿cuáles son los cambios importantes dentro de lo que te hablaba Patricia y Diego? Del hecho de que el niño no va a ser confrontado en vivo en un ambiente de adultos donde su estrés, su vergüenza y todos los factores que te puedas imaginar operan, sino que va a ser recogido su testimonio, las respuestas de las preguntas, en una sala distinta. Estamos hablando de juicio oral. Y por lo tanto el intermediario entra a esa sala, que es ahora lo que están haciendo los jueces en el proyecto de salas especiales, y recoge su testimonio haciéndole las preguntas. Y eso es algo que te quería decir cuando Patricia y Diego hablaban de la influencia en el fondo de aquellas ideas que venían del extranjero. Efectivamente nosotros estábamos bastante atrasados en tratamiento y abordaje de menores de edad en materias legales y sobre todo en el proceso penal. Sin embargo, hay una cuestión de la cual creo que todos los que hemos sido parte de la mesa técnica estamos orgullosos, y es que esto es un mix. Esta cosa, esta ley, tú no la vas a encontrar en otra parte. No es un lugar en donde se hace solamente una entrevista y por lo tanto hay ciertas dificultades en el juicio oral porque no tienen un sistema como el nuestro, no es un sistema con jurados, no es un sistema escrito como en otros países, por lo tanto hay ciertos defectos y ciertos problemas que ocurren en otros lados que acá no van a ocurrir. Sí es un mix, ¿en qué sentido? En que efectivamente de alguna forma se recoge todo lo que es la entrevista videograbada, la capacitación de alguien que está preparado para hacerla, la certificación necesaria para que esa persona la haga, el hecho de que la intervención durante toda la investigación es mínima. Sin embargo, le agregas una segunda parte que es la intermediación para defender al niño, cosa que por ejemplo en Estados Unidos no ocurre. El niño tiene que entrar a la sala de audiencia. Frente al acusado, porque tienen el derecho a confrontarse a 1 metro, digamos. Eso aquí en Chile no pasa y no va a pasar. O sea, y estamos muy orgullosos de haber conseguido ese punto. Sí, me interesa preguntarle a Francisco también. Se habla mucho acá de que los profesionales van a jugar un rol muy importante, que tienen que ser entrenados para poder realizar esta labor. ¿Qué características tendrán esos profesionales? ¿Cómo se va a asegurar que cumplan con aquello? A ver, la ley determina que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos va a elaborar, va a generar una unidad desde la cual se van a validar quiénes van a ser los posibles entrevistadores desde las distintas instituciones, desde el propio Ministerio Público, la PDI, Carabineros,
y eventualmente, si es necesario, recurrir al Ministerio de Interior y Seguridad Pública con los profesionales que ya están. Es importante considerar que esta ley de alguna manera empieza a propiciar el que se ocupen protocolos establecidos, ya definidos. No es una entrevista como puede ser hasta el día de hoy, digamos que en donde existe cierta libertad, sin perjuicio que desde el Ministerio Público hace 6 años aproximadamente lanzamos una guía de entrevista que pretendía orientar en 7 etapas el modo de acercarse. Más bien como recomendaciones, más que protocolo estandarizado. Son protocolos, y de hecho a nivel internacional, esta guía que sacamos en el Ministerio Público y que Patricia la ha promovido ampliamente con los fiscales por todo Chile, se basa en 8 protocolos internacionales, unos ingleses, otros norteamericanos. Claro, me refiero al nivel de exigencia que tenía que se siguiera ese camino. Hay lineamientos generales, hay etapas y de ahí, y por eso es importante la expertise del entrevistador, porque probablemente el auditor, el gran público no ve que haya mayor dificultad en poder entrevistar a un niño y preguntarle qué es lo que le pasó. Pero como decía bien Nora, hay intereses que están puestos en juego de la contraparte, del imputado, hay un debido proceso, hay todo un equilibrio aquí de intereses que se vienen a perfeccionar, digamos, con esta ley. Y lo que nos preocupa a nosotros es preparar adecuadamente a aquellos entrevistadores para que efectivamente su intervención disminuya la victimización secundaria que propicia el sistema en el paso del niño por él y logre levantar información que sea relevante, de calidad, y eso no es fácil. Aproximadamente, para dimensionar, tenemos 15.000 niños menores de 18 años al año que están siendo víctimas de algún tipo de delito sexual. Calculamos 15.000, hablamos casi de 40 diarios. La verdad que si fuera uno diario sería espantoso, digamos, ¿eh? Pero son 40 diarios y eso representa un desafío para el sistema. Y por último, hay que ponerse en el lugar de la víctima en términos de que ha sido víctima de un delito, una vulneración grave de su integridad, de sus derechos, y no siempre va a estar ella en las mejores condiciones como para dar cuenta del hecho. Y en eso la ley pretende que aquellos profesionales especializados sean muy cuidadosos desde la etapa de investigación hasta las instancias de juicio. A mí me gustaría volver un poco a lo que es la pregunta en relación a la formación. Sí, ¿cómo se certifica que va a tener esa capacitación? Una de las grandes innovaciones que trae esta ley es que tiene un proceso de formación que es continuo en el tiempo. Entonces nos vamos a estar hablando de, y me perdonarás, digamos, lo coloquial, pero de un curso de fin de semana, en el fondo, que son 2 días, donde una persona sale con un diploma y por tanto queda como un entrevistador especializado. Al contrario, el reglamento que tendrá que hacer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establecerá requisitos, condiciones, calidad de docentes, pero además de esta formación inicial para entrevistadores, están lo que la ley define como los programas de formación continua. Es decir, la formación de estos entrevistadores no va a cesar en el tiempo, sino que ellos van a estar constantemente estudiando y perfeccionando sus habilidades, sus competencias. Y eso es una innovación absoluta en todo lo que se refiere a formación de actores del sistema penal. Eso es la clave, básicamente, para que el entrevistador no pierda ni sus habilidades ni sus conocimientos en el tiempo y más aún, no solo las mantenga, sino que las perfeccione y que además se pueda especializar, porque vamos a ver algunas situaciones que van a ser más complejas. Por ejemplo, trabajar con niños sordomudos, por ejemplo, trabajar con niños que sean de otras culturas. Entonces, es muy importante que si es que vamos a estar promoviendo una ley que se refiera a entender las particularidades de los niños y adolescentes, no podemos dejar fuera absolutamente nada, porque si no, los dejamos en la misma situación de indefensión. Yo solo agregaría a lo relevante que menciona Diego, es que además esta ley contempla la necesidad de establecer procesos de reacreditación. Sí. Acá en Chile acostumbramos a que yo hago o ejerzo un tipo de función y la puedo ejercer por 40 años y todos debemos presumir o subentender que la estoy haciendo bien por el solo hecho de que llevo ese tiempo haciéndola. Acá, en cambio, quienes se
logren acreditar como entrevistadores van a tener que a lo menos cada 2 o 3 años revalidar sus acreditaciones. Y por lo tanto, lo que hacemos a través de esta legislación es exigir que permanentemente a través de los procesos de formación a los que hacía alusión Diego, tengan que demostrar que mantienen no solo los conocimientos, sino que también las competencias y habilidades que requieren los niños para que el estándar que hemos puesto en esta ley sea respetado y efectivamente los niños no se enfrenten a gente que no está debidamente formada en este ámbito. Todo ese detalle va a estar en el reglamento, que eso todavía falta. 4 meses. 4 meses. Establece la ley de plazo. publicación. Ya. Y que eso va a ser clave, porque aquí la ley se establece como el marco. Sí. Pero el detalle, ese tipo de exigencias, todavía falta que se definan en el reglamento. Se definen en el reglamento. Todavía hay una etapa en la cual me imagino van a estar muy pendientes para que se cumpla con lo que ustedes están esperando. De hecho, no solamente pendientes, lo que uno tiene que reconocer a las instituciones participantes del proceso penal es que desde que terminó la aprobación, la discusión en el Congreso, el 10 de octubre, nunca dejaron de juntarse, no hemos dejado de conversar, de discutir, y en efecto las instituciones hoy día participan en la discusión para la conformación del reglamento. Si bien el reglamento lo hace el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ellos también han querido invitar a las instituciones a participar, a recoger su información, su experiencia. Y esto, por tanto, es un proceso que no ha terminado para nada. O sea, los que tuvimos alguna incidencia en lo que fue la tramitación de la ley, hoy día estamos, podríamos decir, bastante satisfechos de que este proceso sigue y de que se sigue escuchando, en el fondo, a las personas que viven en el día a día el proceso penal. Sí, hay algo que mencionabas que me llama mucho la atención, y es esto de que uno de los cambios que trae esta ley es que el sistema se adapta al niño. ¿Esa lógica se debiese aplicar en otros temas que también involucran a niños y niñas? Estoy pensando, por ejemplo, lo que pasa con aquellos del CENAME, los que necesitan protección o infractores de ley. ¿Falta a lo mejor aplicar esa mirada a ese tipo de situaciones? ¿Cómo lo ven ustedes? A la mirada como un fenómeno continuo. Te diría yo, a la mirada como un proceso. Veníamos con Patricia conversando de problemas que uno ve en el sistema con tratamiento de adolescentes infractores, con el tema de la protección a niños vulnerados en otro tipo de áreas que no necesariamente su esfera sexual, a una serie de alguna forma de personas, de víctimas, de ofendidos, de personas vulneradas, que el sistema de alguna forma no logramos, porque estamos todos metidos en esto, no logramos como sistema ni mirarlos de una forma integral, ni dar una solución atingente o integral, y pareciera, y creo que en ese sentido esta ley, y vuelvo un poquito a la ley, la diferencia de la ley va mucho por lo que te dice Diego. Creo que esta es una ley que se hizo en terreno, con los pies en la tierra, con los operadores del sistema adentro, trabajando como mesa técnica, y se nos permitió hacerlo además en el Congreso, y por lo tanto eso tiene mucha realidad, tiene mucha calle en la ley. Y eso es lo que uno echa de menos de repente de otros ámbitos en donde quizás la legislación no está tan pormenorizada, por ejemplo, como pasa con esta falta de la ley de infancia que de alguna forma ya se está tramitando. Sin embargo, uno echa de menos el soporte, el que la normativa tenga calle, recoja lo que ocurre, recoja la realidad de los operadores y además tenga un soporte. Y de alguna forma esta ley en particular, la entrevista, está enfrentada con mucha experiencia y con mucha, de alguna forma, con mucha experiencia que recoge y en la cual, de alguna forma, las instituciones nos hemos comprometido a dar soporte. O sea, estamos obligados a construir la sala, estamos obligados a capacitarnos, los jueces, estamos obligados a hacer el mejor sistema de perfeccionamiento de los entrevistadores, estamos todos obligados, está obligado Carabineros a no cometer errores en las denuncias, y si no nos obligamos todos, no va a funcionar. Entonces, de alguna forma, eso echaría uno de menos en otros ámbitos. Un tema de visión integral, un tema de soporte y un tema de que se recoja mucho la experiencia en la realidad. Sí, y la consideración como sujeto de derecho no es menor, porque en el fondo uno escucha mucho esa expresión, pero uno tiene la responsabilidad de darle contenido a eso. Y por lo tanto visibilizar a ese humano que en sus distintas etapas de desarrollo se tiene que enfrentar a distintos sistemas o procesos que necesitan responderle y garantizarle que en ese paso, en ese tránsito, sus derechos van a ser realmente respetados. Entonces, sí. Diego quería... Sí. Sí, no, quería sumar a lo que estaban diciendo Patricia y Nora, que además otra de las innovaciones que tiene la ley es que explicita la necesidad de que exista una colaboración interinstitucional
y además el establecimiento de protocolos y procedimientos que estén estandarizados. De tal forma, si bien los entrevistadores pueden ser del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones de Carabineros de Chile, la idea es establecer básicamente procedimientos e, insisto, criterios y estándares, cosa de que en el futuro, cuando la ley esté implementada, cuando los cursos de formación y los programas de formación continua se lleven a cabo, se pueda tener un mismo estándar y, por tanto, se pueda esperar que si es que yo, por ejemplo, tengo un problema, tengo que denunciar en Policía de Investigaciones o voy a tener que hacer una entrevista investigativa videograbada en Carabineros o en el Ministerio Público, la idea es que el sistema ofrezca la misma respuesta y que en ese sentido no se sature el sistema porque una institución funciona de determinada forma o no se generen contradicciones porque otra funciona de otra manera. Este sistema de colaboración interinstitucional también tiene un sistema de revisión en el que se da a través de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, en que las instituciones van a estar constantemente conversando. Y eso también es completamente innovador. O sea, en otras palabras, el proceso de comprensión, de maduración, va a ser también perpetuo en el tiempo. Sí. Quiero agregar un punto a lo que tú planteabas, porque hay que entender también que esta ley está en un marco más amplio. Patricia nos hablaba hace un momento de que el año 90 nosotros ratificamos la Convención Internacional de los Derechos del Niño del año 89. Hacemos parte y nos hacemos responsables y obligatoriamente tiene que estar presente en toda nuestra legislación y en todos los procedimientos que se lleven con niños. Y efectivamente, si uno le pregunta a las organizaciones que trabajan en materias de infancia, ven que este es un gran paso, pero también todos alcanzamos a percibir que falta mucho por hacer. Hace un año atrás, algunos investigadores de la Universidad Diego Portales hicimos el primer estudio, éramos 5 investigadores, sociólogos, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, hicimos el primer estudio nacional de todas las formas de victimización de niños, niñas y adolescentes en Chile, como una forma de darle una base empírica a la Política Nacional de Infancia que sacó el Consejo Nacional de Infancia, que permita definir y desarrollar acciones concretas para corporizar esa política, esa visión. Y es impresionante ver cómo en los distintos ámbitos, más allá del ámbito sexual, desde la Junji, en los propios colegios, en la propia red que pretende proteger a los niños, desde las instituciones públicas, hay un trato que se podría calificar en algunos puntos de maltrato. El estudio está publicado en la web, son casi 300 páginas con lujo de detalle respecto a todas las formas de vulneración y yo creo que ese es el punto hacia el cual y por eso me parece interesante lo que ustedes mencionaban, de que el sistema se adapte al niño, me parece que es un cambio de lógica relevante y que encuentro que sirve para todas las discusiones que se dan sobre el tema de niños y niñas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con el reglamento. Todavía le queda una última etapa a esta normativa, pero les quiero agradecer por habernos acompañado acá esta noche y por contarnos más sobre esta nueva normativa. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Patricia. Bien, nos vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. Revisamos las noticias que han marcado este día. Un llamado a la unidad, dirigido especialmente a los dirigentes políticos, formuló esta mañana Sebastián Piñera tras ser proclamado oficialmente como presidente electo por el Tricel. En paralelo, los partidos de Chile Vamos reaccionaron a la crítica que formuló Piñera respecto de las propuestas para conformar su gabinete. Según dijo, quedaron bien con su gente, pero renunciaron a ejercer influencia. Entró como ciudadano y salió como presidente electo. Este martes el Tribunal Calificador de Elecciones, el máximo órgano judicial en materia electoral, proclamó formalmente a Sebastián Piñera Echenique como presidente electo de la República, tras obtener un contundente 54% de los votos en segunda vuelta. Se acuerda proclamar presidente electo de la República de Chile a don Sebastián Piñera Echenique. Aplausos y fotografías marcaron la ceremonia de proclamación. Incluso la hija mayor del presidente, Magdalena Piñera, no pudo evitar sacarse una foto con el acta, mientras su padre daba un discurso en el cual hizo un llamado a la unidad de los sectores. Yo quiero hacer un llamado a todos mis compatriotas, y especialmente a los que tienen liderazgo político o que son autoridades de nuestra nación. Tenemos
que unirnos para enfrentar estos desafíos y estas oportunidades del futuro. Nosotros siempre vamos a estar por la unidad, pensando siempre en que el interés superior tienen que ser los chilenos y chilenas y todas las personas que viven en nuestro país, y que lo importante es el progreso y el desarrollo de Chile. Siempre hemos señalado como gobierno que ese ánimo nos asiste. Pero el presidente electo no solo hizo ese llamado a los actores políticos. Este lunes, en medio de una reunión con la ministra de Educación, Adriana del Piano, criticó a los partidos de Chile Vamos por entregarle una lista demasiado amplia para conformar su gabinete. Y los partidos hicieron una propuesta, pero muy amplia. Entonces al final quedaron bien con todos ellos. Entonces claro, quedaron bien con toda su gente, pero renunciaron a ejercer su influencia. No hemos renunciado a ninguna capacidad de influencia, al revés. Nosotros tenemos una conversación muy fluida con el presidente de la República, muy fluida con su equipo, no es más que eso, un comentario, hay que tomarlo en consideración, y al que venga, ¿cómo es el sayo?, que se lo ponga. Nosotros no quisimos decir nosotros queremos ese cargo y esa persona. Nosotros ponemos nuestras mejores personas para que pueda él libremente decidir. Luego de esta proclamación se espera que el próximo anuncio del presidente electo Sebastián Piñera sea antes del mes de febrero, con la conformación de su gabinete. Y como vimos recién en el debate aquí en Vía Pública, esta mañana la presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que crea un sistema de entrevistas y videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos. Con esta ley se busca evitar una doble victimización de los menores de edad que han sufrido delitos graves al tener que reiterar varias veces su testimonio, como ocurre hasta hoy, por ejemplo, en los casos de abusos sexuales. Iniciativa que establece que al momento de declarar los niños solo tendrán contacto con personal capacitado para esos efectos y en espacios acondicionados, evitando que deban prestar testimonio en 2 o más ocasiones. Más tarde, la mandataria encabezó la puesta en marcha de la construcción del proyecto académico Laguna Carén, una iniciativa emblemática de la Universidad de Chile que contempla modernos centros de investigación en todas las áreas para innovar en el diseño de soluciones para el desarrollo del país. La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que modifica la ley de tabaco y que incluye, entre otras medidas, prohibir la venta de cajetillas con menos de 20 cigarrillos en su interior. Según argumentó el subsecretario de Salud Pública, Jaime Barrows, al tener un menor precio, hace que la gente pueda acceder más fácilmente. La evidencia demostraría que esas personas terminan fumando más porque al ser un producto adictivo compran con más frecuencia. Por esa razón, la Comisión de Diputados aprobó la iniciativa con la intención de disminuir el consumo de tabaco. A esa restricción se suma el empaque genérico, que considera la advertencia sobre daños y enfermedades que genera el consumo y que debe ocupar el 85% de la superficie de las caras principales y el 100% de las demás caras del envase. Reforma que se encuentra en segundo trámite legislativo. A ver, nuestro país ha tratado de implementar las indicaciones del convenio marco desde hace muchísimos años. Ha sido un impulso desde el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, pasando por el presidente Piñera, que promulgó la ley, y hoy día nos encontramos con una nueva modificación, porque lo que buscamos finalmente es cuidar a nuestra población más vulnerable, que son nuestras niñas, nuestras mujeres y sobre todo los de menos recursos, que es donde la brecha no ha logrado disminuir todavía de consumo de tabaco. Entendemos que pueden haber dudas al respecto. Lo cierto es que la experiencia muestra que mientras hay cajetillas de menos cigarrillos y por ende más accesible a la población, las personas, sobre todo los jóvenes y más vulnerables, terminan consumiendo más. Lo que se planteó en la indicación del Ejecutivo es que se prohibiera la venta de las cajetillas de 10, cuestión que a mí a lo menos me parece que no cumple con el objetivo central del proyecto, porque el objetivo central del proyecto es disminuir el consumo en los jóvenes y en los adolescentes, por tanto no generar mecanismos que incentiven el consumo, por ejemplo con los aditivos, el mentol, los sabores berries y otro tipo de sabores, pero la cajetilla de 10 básicamente, para mí por lo menos, lo que va a generar es que se vuelva a incentivar aún más, y creo que eso puede ser un elemento en contra, la venta ilegal de cigarrillos sueltos, más que evitar la compra de cigarrillos, porque quien quiera comprar un cigarrillo va a gastar los recursos que quiera para poder hacerlo. Un paseo a la costa para el olvido vivieron algunas familias que disfrutaban en la Playa El Sol de Viña del Mar. 8 niños fueron atendidos y otros 4 trasladados al hospital tras ser picados por medusas.
Padres preocupados, sin saber qué ocurre con sus hijos, esperan ansiosos junto a las ambulancias para tener noticias. Una tarde de playa se convirtió en pesadilla para estas familias. Los niños se bañaban en el mar cuando fueron alcanzados por las medusas. A mí me picó una medusa gigante, me abrazó y para más encima me echaron vinagre y me ardía más. Y la niña se le envuelve una cosa en los pies así. Y dijo, tía, me picó una medusa, y mi hija también dijo, mamá, a mí igual, nosotros no le creímos. Y cuando las vimos como tenían en la pierna, y la niña le empezó a dar un ataque. Así que está con oxígeno ahora. Todo ocurrió cerca de las 7 de la tarde en la playa El Sol de Viña del Mar. Muchas de las personas que a esa hora estaban en el lugar divisaron a los especímenes. Estaban nadando, eran como 5 que andaban por ahí. Muchas, así pasan demasiadas, uno no se puede meter tranquila al mar porque se te pegan a la piel. Nosotros estábamos un poco más allá y nos tuvimos que correr más acá porque allí de verdad está lleno. Estos son algunos de los especímenes que fueron grabados en el lugar y esta otra, una medusa que los bañistas encontraron, ejemplar de unos 40 centímetros de diámetro. Me dijeron que no diera aviso a nadie, que no alertara a la gente de la playa. Sí, nadie avisa nada, nadie entraba de nada. Carabineros dijo, no, si ya le avisamos a la gente, mentira, está toda la gente bañándose igual en la playa. 8 menores fueron atendidos en el lugar y 4 trasladados al hospital. La más complicada es una niña de 13 años que resultó con una reacción alérgica severa. Dicen que el cliente siempre tiene la razón, pero a través de un singular video sorpresa, una tienda de ropa respaldó públicamente a la jefa de uno de sus locales, que fue duramente insultada por una clienta que no llevó su ticket para cambiar una prenda. Traía 2 cosas, traía un vestido y se iba a cambiar por talla y traía una polera porque supuestamente el producto estaba fallado. Yo lo revisé y le pedí el ticket de cambio de boleta para hacer el procedimiento que tenemos que hacer como todos. Fue la vorágine post-Navidad, 29 de diciembre para ser exactos, cuando en esta tienda del Mall Alto Las Condes, Catherine vivió en carne propia la furia de esta clienta, a la que negó el cambio de una prenda porque no traía la boleta ni el ticket. Tú tenías que haber hecho tu pega y haber cambiado esto y haber hecho la boleta. Perdóname que te diga, la buscas. No la buscas para eso, no porque eres una... No la busco. ¿Temiste que te pudiese golpear, por ejemplo? En un momento pensé, y lo pensaron todos, que me podía llegar a eso porque estuvo muy cerca mío. Tiró la bolsa y yo pensé que lo iba a hacer. Pero aunque no hubo violencia física, los insultos fueron en aumento. Eres peor, mírate la pinta que eres para igual a la gente. Si no eres igual a mí, no estás a la igual. Si fueras igual a mí, no estarías a la altura donde estás. No pude llorar, porque no me gusta que en mi trabajo me vean llorar. Traté de dejar el día viernes en la tarde todo ahí y me fui a casa porque mi bebé me espera y yo estoy amamantando. Le conté a mi mamá en la tarde que me había pasado algo, pero nunca pensé que este video iba a salir. Pero la secuencia no tardó en viralizarse y desde su casa en San Miguel, Catherine salió este martes a contar su historia, una que motivó el especial reconocimiento de la tienda en la que trabaja hace ya 12 años. Tú eres la vendedora que tuvo un percance la semana pasada con una cliente. ¿Sabes qué te quiero decir algo? Yo quiero pedir que vengas y me dé un abrazo, porque en nombre de todos los clientes de esta tienda te queríamos pedir las disculpas y decirte que eres una excelente persona. Pusimos unas cámaras ocultas y nos pusimos al día siguiente y le pedimos a gente que actuara de cliente y que entrara, comprara algo y que cuando estuviera por finalizar su compra la sorprendieran con un abrazo. Una respuesta de la empresa difundida también en redes sociales y que ya es materia de análisis para especialistas. Un evento que fue real, dramático, lo están transformando en un evento ahora publicitario. En el fondo, la gente puede llegar a sentir que están sacando un aprovechamiento más bien de marca. Esas fueron mis primeras lágrimas que yo tuve, pero de emoción y me sentí full apoyada. Yo entiendo como mujer todo esto, que quizás algunas veces nosotros nos levantamos con el pie izquierdo, como todo ser humano, en realidad, hombre y mujer, pero no para tratar a la gente así. Contactada por 24 horas, la clienta del video decidió no hacer pública su versión de lo ocurrido y tampoco ha vuelto a acercarse a la tienda. ¿Te gustaría que ella te pidiera disculpas? Sí, obvio. Yo también le tendría que pedir disculpas si a lo mejor ella se sintió pasada a llevar por mí. Tenemos que empezar a cambiar el tema de no discriminar a las personas por nivel económico, por nacionalidad. Somos todos iguales. Si no eres igual a
Un dramático caso que dejó fuera rápidamente el espíritu navideño, demostrando además que el cliente no siempre tiene la razón. Para que aprendáis a entender. No debería estar aquí, debería estar en la calle gritando en la feria. Vamos con noticias internacionales. Corea del Norte y Corea del Sur acordaron mantener diálogos militares para reducir las crecientes tensiones en la península. Esto tras el primer encuentro de alto nivel desde el 2015. Ambos países hicieron el anuncio en una declaración conjunta en la que acordaron que Norcorea enviará una delegación a los Juegos Olímpicos de Invierno de febrero que se va a realizar en Pyeongchang, en Corea del Sur. También pactaron la reapertura de una línea de comunicación entre los dos ejércitos. Conversaciones que se llevan a cabo en el Museo de la Paz, una aldea ubicada en la zona desmilitarizada que divide la península. Diálogo que ocurre tras 2 años de aumento en las tensiones y varias pruebas nucleares ejecutadas por Corea del Norte. Y revolucionó las redes sociales con un potente discurso que abarcó los problemas de raza, pobreza, pero sobre todo de género. Un mensaje que llevó a algunos a pensar que Oprah Winfrey busca ser la próxima presidenta de Estados Unidos. Los títulos a la presentadora más famosa de Estados Unidos le sobran. Un fenómeno de las comunicaciones, la mujer negra más rica de su país, según Forbes. Actriz, productora, filántropa y hasta una ley de protección a la infancia se llama Oprah Winfrey. Un nombre que ahora, según muchos, busca llegar a la Casa Blanca para suceder a Donald Trump. Quiero que todas las chicas que están viendo aquí y ahora sepan que un nuevo día está en el horizonte. Será gracias a mujeres magníficas y algunos hombres fenomenales que nos lleven al tiempo en que nadie tenga que decir «yo también» otra vez. Su potente discurso en la gala de los Golden Globes dejó a todos paralizados, incluida la propia hija de Trump. Miles quedaron convencidos de que la presentadora está pensando en dar un giro del espectáculo hacia la política. Ella fue capaz de hablar sobre los problemas de nuestra historia y nuestro presente y a la vez pintó una visión electrizante para el futuro. Mucha gente está hablando sobre que Oprah se postulará a presidente luego de su discurso, pero probablemente no lo haga. Apoyado y comentado por fanáticos, famosos y políticos liberales, el rumor revolucionó tanto las redes sociales que el presidente Trump, que en 1999 dijo en una entrevista que elegiría a Oprah como su vicepresidenta, se animó a adelantar que de ser su contendora, la multimillonaria de 63 años perdería. Venceré a Oprah, sería muy divertido. Me gusta Oprah, pero no creo que sea candidata, la conozco muy bien. Durante la premiación, Oprah negó una y otra vez tener pretensiones presidenciales y sus cercanos tampoco creen que esto suceda. A excepción de su pareja, Stedman Graham, quien aseguró que la estrella podría ser persuadida y que su decisión dependerá de la gente. De ser así, la presentadora de 63 años podría llegar a convertirse no solo en la primera mujer o la segunda persona negra que asume la presidencia de Estados Unidos, sino en otra celebridad más que deja el mundo del espectáculo para gobernar la potencia norteamericana. Vamos a hacer una pausa, pero antes te recordamos la pregunta que estamos formulando en el día de hoy. Tiene que ver con lo que conversamos en el debate, esta promulgada ley de videoentrevistas. Son entrevistas video grabadas que contemplan solo 2 testimonios de menores víctimas de delitos. ¿Consideras tú que esto es suficiente para evitar la revictimización? ¿Sí o no? Están las alternativas. Puedes ingresar ahí al Facebook de 24horas.cl para votar y vamos a estar revisando los resultados después de la pausa. Nos separamos por algunos minutos y ya regresamos con Vía Pública. Regresamos con los resultados de la pregunta que te habíamos planteado en el día de hoy en nuestra página de Facebook de 24horas.cl. Es que esta ley de entrevistas video grabadas iba a ayudar a evitar la revictimización. Bueno, un 70% está de acuerdo con que va a ayudar con ese objetivo, aunque un 30% todavía mantiene ahí sus discrepancias al respecto.
Revisemos información de nuestro portal de noticias, 24horas.cl, y que tiene que ver con Daniela Vega, la protagonista de la película Una mujer fantástica, quien recordemos estuvo nominada a Mejor Película Extranjera a los Globos de Oro. Bueno, algunos medios norteamericanos la están candidateando para ser nominada como Mejor Actriz en los premios Oscar. ¿De qué se trata esto? Bueno, está la información ahí en 24horas.cl. Veamos el pronóstico del tiempo. Primero la temperatura a esta hora, 19 grados, muy similar a esta misma hora en otras noches, pero para mañana sube la temperatura a una máxima de 32 grados, cielo totalmente despejado, algo de nubes el jueves, máxima de 30 grados. Y lo que estamos escuchando de fondo es Get Free de Lana del Rey. Pero, ¿se parece a Creep de Radiohead? Bueno, durante el fin de semana esta supuesta similitud generó polémica luego de que el artista estadounidense tuiteara en su cuenta que Radiohead la estaba demandando para quedarse con el 100% de los derechos de Get Free. Sin embargo, un representante de Warner Chappell habló como editora de Radiohead y reconoció que están en conversaciones, pero negó que existiera una demanda. Nos dejamos con esta melodía para que usted defina si se parece o no a la canción de Radiohead. Terminamos así este Vía Pública. Que descansen. Buenas noches.